Mi esposa me fue infiel con un hombre mucho más mayor que ella, así que yo me vengué casándome con la hija de su amante. Ok, algo que quiero dejar claro desde el principio. Solo hay 11 años de diferencia entre mi esposa actual y yo, así que no soy lo bastante mayor como para ser su padre, como seguramente algunos pensarán por el título. Dicho eso, aquí va el contexto. Tengo 35 años y llevo casi un año casado con mi segunda esposa. Las cosas entre nosotros van muy bien, pero mi ex dice que estoy loco, así que pensé en compartir esta historia y ver qué opinan los demás. Mi ex, a quien llamaré Elena, y yo nos conocimos en la universidad. Cuando nos graduamos, nos casamos y un año después tuvimos a nuestra hija. Durante los primeros años, sinceramente pensé que todo estaba bien. Creía que las discusiones que teníamos eran simplemente cosas de padres primerizos. Mirando atrás, ahora veo que las señales de la infidelidad estaban ahí. Pero cuando Elena decía que tenía que trabajar hasta tarde, yo le creía. En ese entonces ella ganaba más que yo, así que pensaba que estaba trabajando más para ayudarnos económicamente. Además, yo me encargaba en gran parte del cuidado de nuestra hija, lo que me mantenía distraído de muchas cosas que otros probablemente habrían notado. Suena tonto ahora, pero no me molestaba que Elena pasara tiempo fuera de casa. Pensaba que quería asegurarse de que nuestra hija tuviera un mejor comienzo en la vida del que nosotros habíamos tenido. Muchos hombres probablemente habrían encontrado extraño cuanto hablaba Elena de su jefe en ese tiempo, pero yo confiaba en ella. Además, había conocido al hombre y a su familia, así que también confiaba en él. El tipo estaba casado, obviamente, pero su esposa tenía cáncer en ese momento, así que, aunque tuve algunas dudas, la idea de que él tuviera una aventura me parecía absurda. O sea, ¿quién engañaría a una esposa con cáncer? Pero resultó que sí lo haría. Había conocido a mi actual esposa, a quien llamaré Susana, antes. Así que cuando la vi esperándome afuera de nuestro edificio un día, mientras llevaba a mi hija de regreso de la escuela, la reconocí enseguida. Pero la noticia del engaño fue difícil de procesar. Tuve que creerla, porque Susana vino con fotos y capturas de pantalla de mensajes, algunos de los cuales decían cosas horribles sobre mí y sobre la madre de Susana. Después enfrenté a Elena, y ni siquiera lo negó. Se fue de casa esa misma noche, sin decir ni una palabra sobre nuestra hija al irse. Ella y su amante se mudaron en pocos meses, y una vez que el divorcio se resolvió, no volví a saber nada de ella, salvo las pocas veces que le pedí la manutención de nuestra hija, y se negó. Por la falta de apoyo económico y al ser padre soltero, tuve que trabajar mucho más, lo que me dejó en una situación complicada con el cuidado de mi hija. Sin embargo, Susana fue un verdadero salvavidas. Ella ya estaba en la universidad, pero vivía en casa para ayudar a su madre con todo lo relacionado con el cáncer, y, como dijo en ese momento, cuidar a una niña era algo fácil de agregar a su rutina. Al principio fue difícil acostumbrarnos, pero con el tiempo lo logramos, y mi hija empezó a querer mucho a Susana, lo cual fue un gran alivio para mí. Amo a mi hija y hago todo lo que puedo, pero cuando se trata de cosas de niñas, como hombre tengo mis límites, así que tener a Susana y a su madre fue una verdadera bendición. Además, cuando Susana me hacía tomarme tiempo para mí, como ir al cine mientras su madre cuidaba a mi hija, fue un gran respiro del estrés que tenía. Durante mucho tiempo fuimos solo amigos, y realmente no se me ocurría que Susana y yo pudiéramos ser algo más. Pero eso cambió. Cuando se graduó, su familia le pagó un viaje con una amiga para ir a un restaurante elegante y pasar unos días en una ciudad que le encanta. Yo también contribuí con algo de dinero, pensando que invitaría a una amiga de la universidad, pero me invitó a mí, y, sin entrar en detalles, pasaron cosas durante ese viaje que hicieron que, cuando regresamos, ya éramos pareja. Unos 6 meses después de eso le propuse matrimonio, y ella dijo que sí. Sé que suena rápido, pero para ese momento ya conocía a Susana desde hacía años. Además su madre, cuyo cáncer estaba empeorando, había empezado a insinuar que le gustaría ver a su hija casada antes de morir. En cuanto a la boda, Susana no quiso invitar a su padre, y su familia apoyó completamente esa decisión. Para quienes tengan curiosidad, fue su abuelo quien la acompañó al altar. En cuanto a mi ex, para ese momento hacía años que no sabía nada de ella, así que no me molesté en comunicarle nada. La boda se celebró sin ningún problema. El problema vino durante la luna de miel. Susana y yo decidimos dejar los teléfonos apagados por 2 semanas. La idea era que solo nos contactaran si pasaba algo con mi hija o con la madre de Susana. Por eso, no estuvimos presentes cuando todo explotó, y nos enteramos de lo sucedido al regresar. Resulta que Elena y su amante se enteraron del matrimonio y fueron a tocar las puertas de todo el mundo mientras estábamos fuera. Pero no les fue bien.
Mi hija se estaba quedando con la madre de Susana cuando el amante apareció, y al parecer ella hizo que varios vecinos intervinieran para echarlo. Me dijeron que el comentario general fue que era una locura casarse con una mujer más joven solo para vengarse de mi ex. Bastante irónico, considerando que la diferencia de edad entre Elena y su amante es incluso mayor. Y ahora, después de todos estos años, Elena tiene el descaro de decir que le preocupa el mensaje que le estoy enviando a nuestra hija. Y ahí es donde empiezo a tener algunas dudas. Amo a Susana, pero también amo a mi hija, y me he estado preguntando qué tipo de ejemplo le estoy dando. ¿Qué opinan ustedes? Actualización 1. Primero que nada, gracias a todos por las respuestas a mi primera publicación, de verdad lo aprecio, me ayudaron a aclarar mis ideas. Al casarme con una mujer más joven, me preguntaba qué mensaje le estaría dando a mi hija sobre el tipo de persona que podría elegir cuando fuera mayor. Sin embargo, ustedes me hicieron ver que estaba siendo tonto, así que gracias de nuevo por eso. Lo único que quiero es que algún día esté con alguien que la ame y la apoye, nada más. Y me gusta pensar que Susana y yo le damos ese ejemplo con nuestro matrimonio, tal como muchos de ustedes señalaron. Además, debo decir que ella y Susana siempre se han llevado muy bien, hacen muchas cosas juntas. Mi hija siempre ha apoyado mi relación con mi esposa e incluso le da regalos por el Día de la Madre. Leí todos los comentarios en la publicación anterior, así que quiero aclarar algunas cosas, empezando por mi esposa actual, Susana. Como algunos adivinaron, sí, Susana y yo nos conocimos por primera vez cuando ella era adolescente. Sin embargo, como uno de ustedes sugirió, realmente no pasó de conocernos de nombre y aún así, cuando nos conocimos, ella estaba más interesada en jugar con mi hija. Mi exesposa trabajaba en un bufete de abogados, así que nos veíamos en algunos eventos familiares. Y en todos esos eventos yo era quien se encargaba de mi hija, que era un bebé en ese entonces. Así que mi atención estaba completamente en otra parte. Susana y yo realmente empezamos a conocernos cuando ella me contó sobre la infidelidad de su madre, y para entonces ella ya tenía más de 20 años. Aún así, pasaron años antes de que las cosas empezaran a cambiar entre nosotros. Además, no pasó nada entre nosotros hasta ese viaje de graduación que mencioné en mi primera publicación. Viéndolo en retrospectiva, probablemente ya estaba enamorado de ella en ese momento, pero si no fuera por ese viaje, creo que nunca habría hecho ningún movimiento. En cuanto al viaje, no voy a compartir detalles en internet, por razones que imagino todos entenderán, pero diré que fue mi esposa quien dio el primer paso. También quiero aclarar que Susana tiene un trabajo con su abuelo y su propia cuenta bancaria, así que para quienes se preocupaban por temas de control, pueden estar tranquilos. Además, le pedí que firmara un acuerdo prenupcial antes de casarnos, aunque ella no quería hacerlo. La amo, y precisamente por eso quería que siempre se sintiera segura en nuestro matrimonio. Algunas personas preguntaron en la publicación anterior cómo Susana manejaba ayudar a su madre, cuidar a mi hija y hacer su trabajo universitario al mismo tiempo. Suena una locura, lo sé, pero ella es una gran multitarea. Yo siempre llevaba a mi hija a la escuela, pero Susana la recogía al salir de la universidad y la llevaba a su casa hasta que yo podía pasar por ella. En cuanto a lo que hacía mientras tanto, su madre estaba en una habitación en cama, mi hija en otra, y Susana se movía entre ambas mientras hacía su trabajo de la universidad. Suena como mucho, lo sé, pero Susana realmente es así de increíble. Además, su madre me dijo una vez que disfrutaba ver películas de princesas de Disney con mi hija porque la hacían sentir más animada. Ahora, sobre mi ex, muchos preguntaron sobre la manutención infantil, así que debo explicar eso. Mi ex trabajaba en un bufete de abogados, así que ganaba mucho más dinero que yo. Por eso, yo tenía derecho a recibir ciertos pagos. Sin embargo, cometí algunos errores durante el divorcio. Por la diferencia de ingresos y el hecho de que podía demostrar que la había apoyado en su carrera, me correspondía recibir pensión alimenticia además de la manutención de nuestra hija. Pero cuando llegó el momento, hice un trato. Mi ex dijo que firmaría para ceder su mitad de la casa si yo aceptaba renunciar a la pensión alimenticia y llevar el tema de la manutención infantil a arbitraje. En ese momento me pareció un buen acuerdo, así que acepté. Después del divorcio, se suponía que nos reuniríamos para hablar sobre nuestra hija, pero me equivoqué al confiar en ella. Pensé que le importaría su hija, pero nunca se presentó a ninguna cita y simplemente se mudó. Traté de contactarla, pero me dijo que la dejara en paz y como no sabía a dónde se había ido, no tenía cómo hablarle en persona. Intenté volver a la corte, pero ya no podía pagar un abogado, y sinceramente, la idea de un hombre pidiendo manutención infantil no era bien vista, así que, después de cierto punto,
tuve que dejarlo ir, pero eso ya no es el caso. Algunos de ustedes pidieron una actualización, así que aquí está, debido a mi matrimonio. Mi ex ahora quiere volver para buscar la custodia de nuestra hija y llevarme a los tribunales por todo eso. Es un movimiento bastante loco, porque hoy en día gano bien, además de que la familia de mi nueva esposa tiene dinero propio, y obviamente están felices de ayudarme a conseguir un buen abogado. Actualización 2. Varias personas querían otra actualización, así que aquí estamos. Ya está todo resuelto. Como dije, mi ex estaba tratando de llevarme a los tribunales por nuestra hija desde que reapareció después de mi matrimonio. A pesar de tener un buen abogado, estaba un poco preocupado cuando llegó la fecha de la audiencia, pero resultó que no tenía de qué preocuparme. Los abogados hicieron sus alegatos iniciales, pero el caso no pasó de ahí, porque cuando el juez se enteró de que mi ex no se había presentado a nuestras citas de mediación hace años, lo dio por terminado en ese mismo momento. Dijo que eso contaba como abandono, así que la única manera en que podría volver a ver a mi hija sería si tomaba clases de paternidad. Además, cuando salió el tema de la manutención infantil, el juez dijo que iba a emitir una orden para que ella empezara a pagar. Como se imaginarán, mi ex no se lo tomó bien y empezó a gritarle al juez hasta el punto de que tuvieron que sacarla de la sala del tribunal. También debo agregar que mi esposa aprovechó la oportunidad para tener una pequeña venganza contra su padre después, contándole algunos detalles de nuestra vida sexual. Fue bastante gráfica, pero dice que verlo ponerse blanco fue la mejor venganza que pudo haber tenido contra ese infiel. Mi hija incluso se unió después, llamándolo abuelastro, como varios de ustedes habían mencionado, lo cual nos hizo reír mucho a mí y a mi suegra. Por cierto, mi suegra, a pesar de que ahora vive en un hospicio, se aseguró de estar presente ese día, y fue increíble ver lo llena de vida que se veía después. Creo que todos obtuvimos un poco de venganza satisfactoria. Sé que mi historia con mi esposa siempre va a levantar algunas cejas, pero nos apoyamos mutuamente, y creo que mi hija lo ve, como varios de ustedes dijeron. Gracias por su apoyo.